Masejet Julin, Dafjet Amudal Lefochoa, primera línea. Dice la Gemara, Amar Rabizera, Amar Shemuel. Liben Sakin Veshahat Bashechitato Keshera Hiduda Kodem le Libuna. Veaika Tzedadin. Beta Shechita Mirvach Ravach. Dice Rabizera en nombre de Shmuel. O sea, dice Shmuel lo siguiente. Una persona que sobrecalentó un cuchillo, o sea que el cuchillo ahorita está al rojo vivo, y ese cuchillo después lo usa ¿para qué? Para hacer shejitá. ¿La shejitá está kasher o no está kasher? Dice Rabizera en nombre de Shmuel, la shejitá está kasher. O sea, no decimos que la tráquea y el esófago, el cané y el veshet fueron quemados del calor del cuchillo, sino fueron cortados. Y por ende la shejitá está kasher. ¿Y por qué decimos así? Dice Shemuel, dice Rabizera en nombre de Shmuel, porque el filo del cuchillo, ¿sí?, es tan filoso que corta primero antes de quemar. ¿Ok? Dice la Gemara, pero bueno, un segundo, listo. Corta primero antes de quemar. Pero cuando corta, después de que cortó un poquito, los lados del cuchillo están ¿qué? Hirviendo. Y están ahorita en ese momento quemando lo que ya cortó previamente del esófago y la tráquea. Pero todavía no ha acabado la shejitá completa, o sea que todavía no está kasher. Entonces se considera que el esófago y la tráquea están quemadas previo a que se culminó la shejitá. Previo a la finalización de la shejitá. Dice, no, eso no pasa, porque cuando uno hace la shejitá, y los que han visto se dan cuenta, el esófago y la tráquea, la garganta, el cuello en general, se abre. Entonces lo único que toca es el filo y las paredes del cuchillo no tocan nada del esófago y la tráquea, por eso no se queman y por ende la shejitá está kesherá. Todo esto nos dice quién Rabizera en nombre de Shmuel. Mira la Gemara y trae una duda respecto a Negatzarat. Presten atención. Aclaro, una pequeña introducción. Respecto a Negatzarat, hay varios tipos. La Gemara a continuación nos habla de dos tipos, Shehin y Michvah. ¿Sí? Shehin es cuando viene por resultado de un golpe. Si de un golpe en el cuerpo de la persona sale una ampolla. Y Michvah es cuando viene por resultado de una quemadura de fuego. ¿Sí? Michvah es por quemadura de fuego. Veamos la Gemara, vamos a entender un poco más. Y vaya leu. Liben shaput vehikabo. ¿Mishum Shehin nidon o Mishum Michvah nidon? La Gemara tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa una persona que agarra un shaput? ¿Sabes qué es un shaput? Un pincho, un asador, ¿sí? Un pincho. Y lo sobrecalienta. Y está ahorita, ¿qué? Al rojo vivo. Y con ese palo al rojo vivo, viene Reubén, por decir, ¿le pega a quién? A Shimón, con mucha fuerza. Y por este golpe, por este contacto, digamos, ¿no? Salió ¿qué? Una tzarat, una ampolla. ¿La considero shehin por el golpe, por la fuerza? ¿O la considero michvah por la quemadura? O sea, por el calor, por lo caliente que estaba. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, lemainaf kamina. ¿Cuál es la diferencia? Si lo considero michvah o lo considero shehin. Al fin y al cabo, tienen las mismas leyes, las mismas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice la Gemara, lech de Tania. Shehin u michvah metamim beshavua echad. Beshene simanim. Besear lavan u befision. ולמה חלקנה כתוב? לומר שאין מצטרפים זה עם זה. ותנען, איזהו שכין ואיזהו מחווה, לקה בעץ, באבן, בגפת, בחמי טבריה, ובכל דבר שלא במחמת האור, לעטו יעבר מעיקרו. זהו שכין. ואיזהו מחווה? נכווה בגחלת, ברמץ, בסיד רותח, בגפסית רותח, ובכל דבר הבא מחמת האור, לעטו חמי האור. זו היא מחווה. ותניא, שכין ומחווה, אם שכין קודם למחווה, ביטל מחווה את השכין, ואם מחווה קודם את השכין, ביטל שכין את המחווה. והכה איכי דמי, כגון דהבה בחצי גריס שכין מעיקרא, וליבן שפוט, והיכה בו ונפק בחצי גריס אחר, מאי? חבטה קדים ואתי הבלה ומבטל אל החבטה, והבל לשכין ומחווה, ולא מצטרפין, או דילמה הבלה קדים, ואתי חבטה ומבטל להבלה, והבל לשכין ושכין ומצטרף. תשמע, perdón por leer tanto, de Amar Rabizera Amar Shemuel, liben sakin ושחט בה שחיטתו כשלה. חידודה קודם לליבונה, על מה חבטה קדים? חידוד שני. תשמע, ליבן שפוט והיכה בו, נידון משום מחוות אש, על מה חבטה קדים? התנמי דברזיה מברז. La Gemara dice,
Otra vez, repito la duda. Una persona sobrecalentó un pincho, un asador, y ahorita está el rojo vivo, y le pega a Reubén con ese palo, con ese pincho, ¿a quién? A Shimón. Y le sale una ampolla. La pregunta es si se considera ampolla de Shejin, Zarat de Shejin, por el golpe, por la fuerza, o si se considera, estoy repitiendo la duda, ¿sí? O si se considera que Mijvá por la quemadura, por el calor. La Gemara pregunta, ¿cuál es la diferencia? O sea, no entendí tu pregunta, aparentemente tienen las mismas leyes. Dice la Gemara, te voy a explicar, la respuesta es larga. Para entender la diferencia y para entender la pregunta, mejor dicho, o sea, para entender por qué la Gemara tiene esta duda, te voy a hacer la siguiente introducción. Hay una baraita. Llamemos esta la primera baraita, que dice lo siguiente. Ya sea que la tzarat es de Shejin o ya sea que es de Mijvá, tienen el mismo protocolo en que si no tiene un simán de tumá, el Cohen lo encierra ¿por cuánto tiempo? Una semana. Y se considera tamé musgar. Después, ¿sí? Si vio uno de los simanim, ahí ya no es más tamé musgar, sino tamé mujlat. Uno de dos simanim. ¿Qué simanim? Dice la baraitá, o que le salió un pelo blanco, mejor dicho, dos pelos blancos, o que hubo pisión. ¿Qué es pisión? Se expandió la ampolla. Si hubo uno de estos dos simanim, se convierte en vez de tamé musgar, tamé mujlat. Y si tienen las mismas leyes, como acabamos de decir, dice la pregunta la baraitá, ¿por qué el pasuk, la Torah los dividió en dos parashiot? Si tienen el mismo protocolo, las mismas leyes, los mismos detalles. Dice, no, para decirte que si tienes mitad ampolla shejin y mitad ampolla mijvá, no pueden asociarse para llegar a una cantidad mínima. Aclaro un poquito más la cantidad. La Jala Moshe Sinai que nega tzarat impurifica únicamente cuando hay un mínimo de ¿cuánto? Gris, que es hatzipol, la mitad de un frijol, de una arveja, algo así, ¿sí? Gris, ¿qué gris? Entonces, ¿qué pasa? Tienes hetzi gris de uno de mijvá y hetzi gris de shejin, no mitzarfim y no metame, ¿sí? Esa es la primera baraita. Adicionalmente, hay una Mishnah. Estamos mencionando una baraita, una Mishnah, otras cosas, y a base de eso vamos a entender por qué es importante la duda que tenemos. Tenemos una Mishnah, en Masejet Negaim Perektet Mishnah Aleph. Dice la Mishnah, ¿qué es Shejin y qué es Mijvá? ¿Cuándo se considera una ampolla de estilo Shejin y cuándo la categoría de Mijvá? Dice la Mishnah, te voy a explicar. Cuando la persona fue golpeada y su piel, tiene una herida, ya sea por un golpe que se hizo con un palo de madera o con una piedra, o que se quemó por meter su mano en el orujo de aceituna, se dice orujo, que está caliente por natural, o en las aguas de Tiberia, Jamé Tiberia, que están calientes por natural, o cualquier otra cosa caliente que no es caliente del fuego, sino de otra cosa, incluyendo, que no debe incluir cualquier otra cosa, no debe incluir cuando es plomo, cuando se saca directamente de la mina, que está también caliente. En todos estos casos, le salió un golpe, una herida, ¿eso es qué? Esto es Shejin. O sea, ya sé que fue por un golpe, ya sé que fue por una quemadura, por un color que no viene del fuego. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Y qué es Mijvá? ¿Cuándo es Mijvá? Cuando se quemó de un carbón ardiente, un carbón rojo, o de cenizas calientes, o de cal hirviendo, o de yeso hirviendo, o de cualquier cosa que su fuente de calor es del fuego, incluyendo ¿qué? Aguas que fueron calentadas a través del fuego. Esto es ¿qué? Mijvá. Entonces tenemos claro a qué pertenece a cada uno. Esto es la Mishnah de Masejet Negaim. Ahorita le mandamos otra baraita. Ya van a entender por qué traemos todas esas cosas. La baraita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si le salió una ampolla de la categoría Shejin y una ampolla de la categoría Mijvá en el mismo lugar, uno después de otro? ¿Qué se considera? ¿Shejin o Mijvá? Dice la baraita, depende. ¿Qué fue primero y qué fue de último? Si primero fue Shejin y después Mijvá, ¿sí? Entonces, el último es el que vale. El Mijvá anula el Shejin. Y si primero fue Mijvá y después Shejin, entonces el Shejin anula al Mijvá. O sea, siempre vamos según el segundo que vino, el posterior. Ya tenemos entonces estos. Ahorita viene la Gemara y dice, una vez ya tenemos la primera baraita, la Mishnah, y la segunda baraita, si las tres cosas que trajimos. Ahorita te voy a explicar muy bien la duda que tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es la duda que tenemos? Reubén tiene un shepud, un pincho. Lo sobrecalienta y lo tiene que en rojo vivo. Y le pega a Shimón. ¿Y le sale qué? Una herida. Ahorita fíjense cuál es el caso acá.
El caso acá es que tenía ya medio gris. ¿Cuánto es la cantidad mínima para tamé de tzarat? Gris. Medio gris ya tenía que de shejín, de un golpe de una madera. Pero era medio gris nada más. Entonces por ahorita que no está tamé. Y después vino Reubén con ese palo y le pegó al ladito de ese medio gris primero y le hizo otro medio más. Total tengo que, ahí, porque están juntitos, están ahí juntitos, uno pegado, total tengo que un gris. ¿Este nega tamé o no tamé? Esa es la duda que tenemos. Y explico por qué es la duda. ¿Qué es la herida? ¿Por qué salió? Del segundo gris, la herida del segundo gris. Si primero fue el golpe, y eso fue la primera parte de la herida, de la ampolla, y después, o sea, el golpe del pincho ese ardiendo, y después vino el calor y también quemó, entonces tenemos que, el segundo medio gris es primero golpe, y después, primero shejín, y después mijvá, vamos según qué, mijvá. Así que tenemos primer mitad de shejín, porque la primera mitad fue seguro shejín, fue con golpe. Y la segunda mitad que de primero shejín y después mijvá, se considera mijvá, entonces no mitzaref. Entonces no va a estar ¿qué? No va a estar tamé. O decimos que cuando le pega con el palo ardiente, primero la herida es que, lo que causa la herida primero es el quemadura. Entonces primero es que mijvá y después es el golpe. Entonces, si primero es mijvá y después shejín, ¿qué se considera esa segunda mitad? Shejín. Entonces, shejín, con la primera mitad que es shejín, si mitzaref, y por ende si metame, esa es la duda mía. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara trata de traer una prueba de lo que dijo Rabbi Zera en nombre de Shmuel al principio de la clase, que dice el que si una persona agarró un cuchillo de shejita y libenota, o sea, lo sobrecalentó hasta que se puso rojo vivo, y hace una shejita después con eso, ¿kasher o no kasher la shejita que dijo Rabbi Zera en nombre de Shmuel? Kasher. ¿Por qué? ¿Por qué kasher? Porque explica él que el filo del cuchillo corta previo a que quema. ¿Sí? Entonces sale que los simanim, el canil, el veshet, la tráquea y el esófago se cortaron y no se quemaron. Vemos entonces que ¿qué va primero? ¿El corte, el golpe, el corte o el calor? El corte, o sea, el golpe. Entonces aquí también, aparentemente, cuando le va con el palo ese de ardiendo, primero es golpe, shejín, y después mijvá, y por ende las dos mitades no van en litzaref. Dice la Gemara, no hay prueba de Rabbi Zera en nombre de Shmuel. ¿Por qué? Porque el caso de Rabbi Zera en nombre de Shmuel es que hay lahab, hay un hidud, hay un filo, ¿sí? El filo es muy filoso, como es muy filoso. Y por lo tanto, el calor no es tan calor allá. El calor fuerte, mientras más metal haya, más calor. Mientras menos metal, menos calor. Entonces en el filo, como es filosito, es bien delgado, entonces se enfría más, no hay tanto calor. Y por lo tanto, no hay duda que ahí el jituj va antes, la cortada va antes que el calor, porque en el filo mismo hay relativamente poco calor, pero a diferencia cuando es un shiput, que es ancho, ¿sí? Y el calor es hirviendo, pues no hay duda que lo primero puede ser, no hay duda, sino puede ser que el calor está previo al golpe. Entonces se consideraría que primero mijvá, después shejín, entonces esa segunda mitad se considera shejín mitzaref y tamé. Entonces no hay prueba. La Gemara tratará una prueba de otra baraita. Si antes tratamos de tener una prueba de rapidez en nombre de Shmuel, ahorita la Gemara tratará una prueba de una baraita, mejor dicho. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona sobrecalentó un shapud, un pincho, y está ahorita acá rojo vivo, caliente, hirviendo, y le golpea a una persona? Y a base de ese golpe, ¿qué pasó? Le salió a la persona una herida. ¿Qué se considera eso? Dice la baraita, nidon mishum michvatesh. Claramente, o sea, aparentemente vemos claramente que es primero la quemadura. Perdón, primero es el golpe y después la quemadura. Y por eso vamos siempre según el último y por eso se considera que michvatesh, se considera tzarat, michvat. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la solución. Dice la hermana, no, ahí no hay prueba, porque puede ser que esa baraita está hablando cuando la persona no le golpeó con fuerza, sino lo pinchó con el pincho. Entonces, si lo pinchó con el pincho, definitivamente, ¿qué hay? No hay golpe. Lo único que hay es quemadura. Si le pinchó, le clavó el pincho. ¿Sí? Entonces, si le clavó el pincho, no le dio fuerza, entonces lo único que hay es quemadura. Entonces, por eso se considera mijvatesh. Entonces, la Gemara se queda sin
solución sobre esta duda que tuvimos. Seguimos. Amar Nachman, Amar Rabba bar Abua. Sakin shel avodat kochavim. Mutar lishchot ba ve'asur lachtoch babasar. Mutar lishchot ba mekalkel hu. Ve'asur lachtoch babasar metaken hu. Amar Rabba, pe'amim she'ashochet asur bimsukenet. Umechatech mutar be'atme dekaimim lekurbana. ותאיפוק למישהו שם נונידי סורה בחדשה. חדשה, בין לרבי ישמעאל בין לרבי עקיבא, משמשי עבודת כוכבים הם, ומשמשי עבודת כוכבים אינם אסורים עד שיעבדו. היא באה איתמה דפסק בגבזה לעבודת כוכבים, והיא באה איתמה בשנה שלבנה באור. אוקיי. Además nos trae otro tema, pero también nos habla del cuchillo de la shejita. Presten atención. Dice Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abua, un cuchillo que se usó para hacer un corbán de Avodat Kochavim, idolatría. Ya se considera que Meshamshe Avodat Kochavim. ¿Qué es Meshamshe? Accesorio de idolatría. Aún así, se puede usar, obviamente después de que esté filoso como debe ser, para que hacerle shejitá a un animal o a un ave para uno comerlo, para consumo propio. Shejitá se puede. O sea, se puede usar, repito, el cuchillo que fue usado para qué? Para Avodah Zará, para Korbanot de Avodah Zará, se puede usar para hacerle shejitá a un animal para consumo propio, ya sea un animal o ya sea un ave. Pero no se puede usar, dice Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abua, para cortar la carne, filetear la carne. No se puede. Y Rabba bar Abua, o sea, Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abua explica por qué. Dice, la razón que se puede hacer shejitá es porque la shejitá de un animal vivo se considera mekalkel, se considera que estás dañando al animal. ¿Por qué? Cuando estaba vivo, costaba mucho dinero. Podía usarlo para tener fetos, tener más animalitos. Podía usarlo para arar, para trabajar. Y también para comer, lo que tú quieras. Y ahorita que le haces shejitá, ¿qué queda? Únicamente un uso. Únicamente un uso. ¿Cuál? Agilá. Entonces se considera que la shejitá es que mekalkel, dañar. Y por lo tanto, no hay prohibición de aná. Toda la prohibición de aná de Meshamshe Avodah Zará es cuando estás ganando dinero. Pero aquí no estás ganando dinero a través de eso, sino estás ¿qué? Por un bien necesario, por un bien necesitas, pero estás ¿qué? No estás ganando dinero, estás perdiendo dinero, mekalkel. Por eso shejitá se puede hacer. Sin embargo, si quieres filetear la carne ya que se le hizo shejitá, quieres cortarla, ya no se puede. ¿Por qué? Porque esto ya es metaken. Una vez ya le hiciste shejitá algo, ya la carne, ¿sí? ¿Está para qué? Únicamente para qué? Para consumo. Entonces, ahorita cortarlo soluciona poder venderlo, soluciona poder vender los cortes para poder comerlo. Entonces, metaken, eso es arreglar. Y por eso ya no puedes usar este cuchillo para filetear, para cortar. Para cortar, para, ¿cómo se llama? Filetear, sí, para porcionar. Sí, para porcionar. Ok. Así nos dice ¿quién? Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abua. Viene Rabba y dice, normalmente es así, dice Rabba, pero hay veces que es al revés. Shejitá estaría prohibido y cortar estaría ¿qué? Permitido. ¿Cuándo? Cuando la shejitá es algo no mekalkel. ¿Cuándo? Cuando agarras un animal que es mesukenet, peligrosamente enferma. ¿Sí? Entonces va a morir. Entonces si va a morir y muere no va a poder usarlo ni para, en esta situación no puede usarlo ni para trabajar, ni para harishá, ni para nada, ni para comer. Entonces cuando tú agarras a la shejitá y le haces, es metaken. Entonces en este caso estás teniendo un beneficio, un accesorio que se usó para Avodah Zará, y estás obteniendo un mamón, estás teniendo un beneficio monetario. No se puede. Y hay veces, por otro lado, que cortar está ¿qué? Permitido. ¿Cuándo? Cuando hay... Un segundo. Cuando hay cortes preciosos, los cortes caros, ¿sí? Que se le da a los reyes, yo qué sé, todo el muslo, todo el brazo, el pecho, esto, lo otro, y está así grandote, bonito, que así la gente le gusta comprarlo, y uno viene y ¿qué? Y lo corta más chiquito. Aquí estás dañando. Entonces, en este caso, no estás obteniendo un beneficio monetario porque estás perdiendo. Entonces, en este caso, se va a poder ¿qué? Cortar. Entonces, en estos casos de Rabba, sí se va a poder hacer shejitá, pero no se va a poder ¿qué? Filetear, cortar. ¿Desposte se dice? Desposte, creo que es despostar. Pero bueno, ok, la idea está clara. Sigue diciendo la Gemara, y escuchen bien esta parte porque esta parte ya se jala para la próxima, hasta el final del shiur, o sea, la idea. Hasta ahorita, lo que dijo Rav Nachman, en nombre de Rabba bar Abua, ¿por qué queremos prohibir el cuchillo? Porque es que accesorio de Avodah Zará. Entonces, si es accesorio de Avodah Zará, si es metaken, asur, para la acción que quieres hacer. Y si es mekalkel,
mutar, permitido, ¿correcto? Dice, un segundo. También si es mekalkel, debería estar prohibido que usar ese cuchillo que usaste para korbanot de avodah zará, debería estar prohibido usarlo para algo kasher. ¿Por qué? Porque si ese cuchillo lo usaste para korbanot de avodah zará, el cuchillo absorbe ¿qué? De la carne de avodat kohabim, que es, o sea, absorbe carne nevelá, carne no kasher. Entonces tú no podrías ahorita permitir que la persona venga y con ese cuchillo corte. Olvídate si es metaquén o mecalquel. Este cuchillo lo usaste para un animal nevelá, de avodat kohabim, pero también si no soy de la tría es nevelá. Entonces absorbió ¿qué? Absorbió el cuchillo basar nevelá. Entonces no puedo usar ese cuchillo ¿para qué? Para cortar algo kasher. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no, estamos hablando de un cuchillo nuevo, que nunca se usó para algo taref. Dice la Gemara, ¿nuevo? ¿Cómo? Perdón, la Gemara aclara un poquito más. Nuevo, que fue designado para avodah zará, pero no fue usado. Dice la Gemara, ¿qué? ¿Nuevo? Designado, pero no usado, no me cuadra, porque Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que en Mahloket Masejet de avodah zará, si cuando algo fue designado se prohíbe, es sobre la avodah zará misma, que va a ser idolatrada. Si fue designada, se prohíbe o no. Pero respecto a los meshamshé avodah zará, accesorios de avodah zará, si solamente fue designado y no fue usado, no se prohíbe. Entonces, si es así, entonces, ¿por qué me dice Ranachman o Rabba Barabúa? No, si es metaquén, prohibido, ¿qué estás hablando? Dice además dos explicaciones. Una, que el cuchillo fue usado para avodah zará, pero no para un animal de avodah zará, o sea, nevela, sino para tronco, para madera de avodah zará. Entonces, sí, absorbe, pero ¿qué absorbe? Me observa, no hay ninguna prohibición. Entonces, el único tema que hay aquí que es, no hay ningún shamnonit, no hay ninguna grasa de la basar, sí, lo que absorbe es la shamnonit. Lo que absorbe, sí, claro, la carne, que vimos que absorbe el cuchillo de la basar nevelá, el shamnonit, la grasa es la que absorbe. Sí, pero no hay carne aquí. Entonces, todo el tema es nada más por meshamshé. Entonces, si es metaquén, prohibido, si es mekalkel, permitido. Primera respuesta. Segunda respuesta es que estamos hablando también de un cuchillo viejo, o sea, que ya se usó para carne también, pero fue kasherizada. Entonces, cuando la kasherizas con lipun, con fuego, ¿qué pasa? Quema todo eso que se absorbió, todo ese biliat y sur lo quema y ya no está más. Y la única prohibición que hay es el tema de avodah zará, meshamshé avodah zará. Entonces, si es metaquén, la única limitación es meshamshé avodah zará. Si es metaquén, va a estar azur. Y si es mekalkel, va a estar ¿qué? Mutar. Seguimos. Itmar, Hashochet de Sakin Shov de Kohabim. Rabba Amar Kolev, Rabba Bar Rabba Haná, Amar Madiach. Leima Behaka Miflegi. Un segundito. Sí. Leima Behaka Miflegi. De Mar Sabar Beta Shechitat Sonenu. Mar Sabar Beta Shechitat Roteach. Lo de Kule Alma Beta Shechitat Roteachu. Mande Amar Kolev Shapiru. Mande Amar Madiach. Hay de 3 de Simanim. La Pukedam lo balai. Y cada hambre de Kule Alma Beta Shechitat Sonen. Mande Amar Madiach Shapiru. Mande Amar Kolev. Agadu Haka de Sakina. Bala. Ok, la Gemara ahorita nos habla de otro tema. Que es, escuchen bien, cuando una persona le hace shejitá a un animal kasher, o sea, usa el cuchillo para hacerle shejitá a un animal kasher, pero un cuchillo que previamente se usó, que previamente era de un idólatra, pero no se usó para idolatría. Ahorita ya no estamos hablando más de meshamshé, de meshamshé, accesorios de avodah zará. Un cuchillo que lo usó un idólatra, o sea, lo usó un no yehudí para cosas que no kasher, para cosas no kasher, no para cosas de idolatría. Si ahorita estamos hablando de otro caso. El caso anterior era que un cuchillo que se usó previamente para idolatría. Ahorita estamos hablando de un cuchillo que un idólatra lo usó antes para ¿qué? Un ojri. Lo usó para carne no kasher. Y ahorita un yehudí quiere agarrar y ¿qué? Usarlo para shejitá. Obviamente después de que verifique que está listo y todo, que cumple todas las condiciones. ¿Se puede o no se puede? Si le hizo shejitá, mejor dicho, ya le hizo shejitá, ¿qué hacemos? Dice la Gemara Mahloket. Rav dice, Kolev, pela la carne, la que le hizo shejitá al animal kasher pela, ¿sí? La capa externa donde tocó el cuchillo. O sea, el beta shejitá es toda la garganta donde se cortó. Pela toda esa parte que tocó el cuchillo, lo pela una capita externa de la carne. ¿Por qué? Porque el cuchillo tiene ¿qué? Shamnonit, tiene grasa de un animal no kasher. Entonces, cuando viene y lo pasa por él, cuando le hace shejitá al animal kasher, absorbe la carne del animal kasher por donde pasa un poquito. Entonces tú tienes que pelar esa parte. Así opina Rab. Sin embargo, Rabba Barajana dice, no hace falta pelar, solamente lávalo, échale agua bien ahí, frótalo bien. Y así, el shamnonit también sí fue para allá, se pegó allá, pero no se absorbió en la carne. Entonces es suficiente lavar el beta shejitá y ya. Así dice la Gemara Mahloket. ¿En qué discuten?
Dice la Gemara, aparentemente discuten si el Bet HaShechitá se considera tzonen, un lugar frío, o un lugar que caliente. Rab opinaría que el Bet HaShechitá, o sea, el lugar de HaShechitá, se considera, la temperatura que tiene, se considera que roteaj. Y por lo tanto, como está caliente, el shamnunit del cuchillo se absorbe a través del calor en el Bet HaShechitá, y por eso es necesario que pelar y no puedes lavar. Sin embargo, por otro lado, Rab bar Haná opinaría que el Bet HaShechitá se considera que la temperatura de Bet HaShechitá del cuello, cuando el HaShechitá es tzonen, es frío, y por lo tanto se considera frío, no hay posibilidad para que se absorba dentro del cuello, y lo único que es que el shamnunit quedó afuera, lávalo, suficiente. Así la Gemara es decir, sin embargo la Gemara dice, no tenemos que decir así. Se puede explicar de dos formas que no discuten en esto. La primera manera es que ambos opinan que Bet HaShechitá se considera que roteaj. Y el que dice que se pela, se entiende. Como absorbe, como es roteaj, absorbe, y por eso tiene que pelar la capa de donde tocó el cuchillo, el Bet HaShechitá. Y la persona que dice Matías, José Rab bar Haná, opinaría que a pesar que la Bet HaShechitá es roteaj, aún así no bolea, no absorbe. ¿Por qué? Porque cuando uno corta, ¿qué pasa cuando uno corta el cuello del animal? Sale sangre. Sale sangre. O sea, como está ocupado en sacar, en expulsar la tráquea, el esófago, los vasos sanguíneos, están sacando sangre, como están ocupados, la piel está ocupada en sacar sangre, no absorbe, a pesar que está caliente. Una segunda manera de explicar es que ambos opinan al revés, que el Bet HaShechitá se considera que tzonen, frío, y por eso se entiende perfectamente por qué Rab bar Haná opina que no hay que pelar sino suficiente la diaj, y por qué Rab opina que sí hay que pelar. Dice, porque aquí como hay dujka de saquina, no nada más es frío, hay dujka de saquina, aquí no nada más fue frío y ya, hay presión del cuchillo. Como hay presión del cuchillo, también en frío, según esa opinión, absorbe. Y por eso, según Rab, tendrías que pelarlo. O sea que hay un mahloket entre Rab y Rab bar Haná sobre esto, pero el mahloket entre ellos no depende si Bet HaShechitá se considera roteaj o se considera que tzonen. Seguimos. Otro mahloket sobre otro caso, similar, pero es diferente. Sakin terefa, pligi ba rabajá berrabina, had amar behamin, behad amar betzonen, veilgeta afilu betzonen, veika belita de plasal mihpere, lo tzarich. ולמאן דאמר בחמין, מה איתה? מה משום דקבלעה איסור? דתרנמי בלעה עבר מן החי, אימת בלעה לכי חיימה, אימת כחיימה, לכי גם לשחיטה, היא שעתה את הרהבה. La Gemara ahorita nos habla de otro cuchillo, otra situación. Un cuchillo, ¿sí? Que se le hizo shejitá, que se usó, mejor dicho, ¿está claro? No, escuchen, un cuchillo que se usó para hacerle shejitá a un animal terefá. ¿Qué es terefá? Un animal que tiene un defecto en el cuerpo, ya sea un animal o un ave, ¿sí? Si está en el uterefot, más adelante, en Perek Shelishi, ¿sí? Que eso al final va a causar que se muera, ¿sí? Entonces el animal está terefá. Entonces, por eso, ese animal se puede comer o no se puede comer. No se puede comer. Y hizo shejitá ¿con qué? Con un saquín para ese animal. Y ese animal no se puede comer porque es terefa. Pero usó ese cuchillo para esa terefa. La pregunta es, si yo quiero usar ahorita este cuchillo para otro animal, kasher, ¿cómo hago? Dice la manera mahloket entre Rabajá y Rabina. Uno de ellos dice, no sabemos quién dice qué, uno de ellos dice que para poder usar ahorita el cuchillo de shejitá para un animal que vas a consumir, es necesario hacerle ¿qué? Hagalá. ¿Qué es hagalá? Con caliente, hirviendo, agua hirviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuchillo, él opina que el cuchillo absorbe del shamnunit, de la grasa de ¿qué? De la terefa que hiciste antes. Entonces tienes dentro del cuchillo pliot, ¿cómo se dice pliot? Algo absorbido, ¿sí? Terefa. Entonces tienes que kasherizarlo a través de hagalá. Sin embargo, la segunda opinión opina, no, suficiente lavarlo con agua fría, ¿sí? Porque el Bet HaShechitá es que tzonen, ¿sí? Y no es frío, entonces no absorbió del terefá, también el cuchillo se cuando sopla la terefá, no absorbió el cuchillo de la terefá, y por lo tanto, suficiente lavarlo. Y la halajá es que efectivamente solo lavándolo está kasher. Y la Gemara agrega que inclusive sin lavarlo con agua, si tienes un pedazo de un trapo rígido, un poco fuerte, ¿sí? En seco, kinuah, limpiarlo sin agua, también lo quitas y suficiente, ¿sí? Lo importante es quitar el shamnunit, lo que tiene en la capa externa del cuchillo. Ya.
Y la Gemara dice un segundo. Según la opinión que dice, la primera opinión que mencionamos, que hay que kasherizar el cuchillo para poder hacer una nueva shejita kasherá con agua caliente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Aparentemente, ¿sí? Un segundito. La razón es ¿por qué? Porque el cuchillo absorbe, él opina que el cuchillo sí absorbe de la shamnonit, de la grasa, de la terefá, ¿sí? En el momento de la shejitá. Entonces, si es así esta razón, tengo un problema. Cualquier animal de éter, que no es terefá, ¿sí? El momento que haces la shejitá, ¿sí? Digamos que se tarda un segundo, pero dividamos el momento de la shejitá, el proceso, en 10 segundos, para hacerlo más fácil. Cuando haces el primer segundito, digamos, si lo hacemos en Zoom, ¿sí? Si cuando empiezas ahí, ¿qué pasa? ¿El animal es kasher o no es kasher? Todavía no es kasher, tiene que tardar 10 segundos. Tarda 10 segundos para que haga la shejitá de la mayoría de los simanim. O sea, cuando está en los primeros 5 segundos, 3 segundos, ¿está kasher o no está kasher el animal? No está kasher. Entonces, si tú comes algo de ese animal, ¿qué es? Eber minahai. Entonces sale que si está caliente, si el cuchillo absorbe en ese momento, que absorbe aparentemente, porque si absorbe la terefá, en el caso de terefá, pues aquí también absorbe, ¿qué está absorbiendo? De la carne de Eber minahai. Entonces cualquier cuchillo hay que kasherizarlo. Entonces, ¿por qué esta opinión me dice que solamente el cuchillo que se usó para terefá, cualquier cuchillo de un animal que al final quedó kasher, dejen de kasherizarlo? Y la halajá es que no tiene que kasherizarlo. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice no te voy a explicar. ¿Cuándo absorbe el cuchillo? Cuando se calienta. ¿Y cuándo se calienta? Cuando se completa la shejitá. Por el frote y porque estuvo mucho tiempo ahí. Entonces, ¿cuándo es que absorbe? Al final. Entonces, y al final, en un animal kasher, ya no es Eber minahai. Ya no hay más Eber minahai, porque lo que ya estaba ahí ya se volvió kasher. A diferencia de un animal terefá, cuando se completa, se calienta y absorbe, sí, pero sigue siendo terefá. Entonces, lo que está en el cuchillo se absorbe y está ¿qué? Por eso hay que kasherizar. seguimos, רבותיי. אמר רבי יהודה אמר רב, הטבח צריך 3 סכינים, אחת ששוחט בה, ואחת שמחתך בה בשר, ואחת שמחתך בה חלבים. ולתקן לחדה ולכתוך בה בשר ועדה לכתוך בה חלבים, גזרה שמחתוך חלבים ואחר כך בשר. השתנמי מחלף לה, כיוון דצריכין ותרא יתלקרה. sigamos un poquito más. אמר רבי יהודה אמר רב, הטבח צריך 2 כלים של מים, אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים. ונתקן לחדה ונדיח בו בשר ועדה ונדיח בו חלבים, גזירה שמדיח חלבים ואחר כך בשר. השתנאים מחלפי לה, כיוון דצריכין יתרתא יתלקרה. Rabbi Yehuda, aquí acabamos de leer 2 enseñanzas de Rabbi Yehuda en nombre de Rab. La primera es la siguiente. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab. El tabaj, ¿quién es el tabaj? Traducción literal, tabaj, carnicero. ¿Quién era el carnicero en esa época? El mismo Shohet. Shohet era Shohet y el carnicero, ¿sí? Es importante que siempre tenga a su disposición ¿cuántos cuchillos? 3. Uno, que lo usa para qué? Nada más para shejitá. Y que no corta otra cosa más, porque si corta otra cosa más se daña el cuchillo y es difícil arreglarlo y de repente después lo usa para hacer shejitá cuando está pagú. Uno solo ¿para qué? Para shejitá, que es, hay que cuidarlo muy bien. ¿Cuántos nos quedan para explicar? Otros 2. El primero para shejitá. El segundo, cada animal tiene carne, kasher, y tiene que halavim. ¿Qué es halavim? Cebo, que es algo que no se puede comer, ¿sí? Helev. El segundo cuchillo que lo use ¿para qué? Para carne. ¿Y el tercer cuchillo para qué? O sea, el segundo cuchillo que lo usa para cortar la carne. Y el tercero para cortar el cebo y las partes prohibidas. ¿Qué? ¿Por qué es importante que cortarlas? Porque las cortaba para vendérselas ¿a quién? A no judíos. O para vendérsela inclusive al yudí para dársela a comer a un animal o algo por el estilo. ¿Sí? Pero que no vaya a usar el cuchillo de la carne para el cuchillo de gele. O mejor dicho, al revés. Que no voy a usar el cuchillo del cebo para el cuchillo de la carne. ¿Por qué? Porque siempre queda una capa exterior en el cuchillo del cebo y cuando lo usas en la carne se va a pegar eso ¿en dónde? Sobre la carne y no se puede comer eso. Así nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab. La Gemara se enfoca en los últimos 2 cuchillos, el segundo y el tercero. ¿Cuáles son? El de la carne y el del cebo. ¿Para qué necesitas 2? Que tengas solo uno. ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? Que use el de cebo, primero para cebo y después para carne y tenga una capa externa de grasa de cebo y no se puede. Mira, muy sencillo, que primero que tenga solo uno entre esos 2, que lo use primero para, bueno, el de shejitá sí, estaba hablando de los últimos 2, el de carne y el de cebo, ¿sí? El de shejitá seguro lo tiene que tener por parte. Pero el de carne y de cebo, ¿para qué tiene que tener 2? Uno para carne y otro para cebo, el segundo y el tercero. Que tenga solo uno de esos 2, que primero corte que primero corte la
carne y lo divida todo perfectamente. Y después, ¿qué? Corte el cebo. Sí, después lo lava muy bien, porque el problema es la parte externa, y ya lo vuelve a usar para la próxima tanda. Que primero acaba con la carne, después pase para cebo. Dice la hermana, no, sospechamos que la persona se confunda en el orden. Y primero corte cebo y después corte carne. Se va a olvidar. Dice la hermana, tu problema es que se olvide y se confunda, pues también si le haces 2 cuchillos. Uno para carne y otro para cebo. También se puede confundir y olvidar y usar el de cebo para carne y el de carne para cebo. Dice la hermana, una vez le das 2 cuchillos. No es 2 cuchillos iguales. Son 2 cuchillos diferentes, que sepan de que uno es para carne y otro es para leche. Entonces no tenemos ese problema. Uno para carne y otro para cebo, sí. Otra enseñanza rápida en nombre de Rab, parecida, similar a la anterior. Un tabaj, o sea, un shohet, que es también carnicero, como dijimos, ¿sí? Tiene que tener 2 utensilios de agua. Antes, ¿cómo se lavaba? No había un grifo con agua que caía y abundancia de agua. Tenía unos baldes de agua y ahí lavaba y rehusaba ese agua, ¿sí? Entonces tiene que tener 2 utensilios, 2 recipientes de agua. En uno que lave la carne y en el segundo que lave, ¿qué? El cebo. ¿Por qué? Porque si tiene nada más un solo recipiente y primero lava el cebo, ¿sí? Y después la carne, es un problema, porque cuando ponga el cebo, lo lava, lo frota y parte de la grasa del cebo se va para el agua. Y después cuando meta la carne, el cebo se pega en la carne y no se puede. Así nos dice Rab Yehuda en nombre de Rab. Dice la hermana, pero ¿sabes qué? ¿Para qué por eso tienes que dictaminar que hayan 2 utensilios? Simplemente que tenga uno solo y que haga un orden. Primero, que primero haga carne y después cebo. O sea, no, sospechamos que se confunda la persona equivocamente. Dice, bueno, también cuando tienes 2 recipientes puede ser que se confunda y en el que usaste carne y el segundo de cebo, primero haga al revés, cebo y carne y también haya problema. Una vez tú necesitas 2 recipientes, pues van a ser distintos, diferenciados y no va a haber por qué confundirse. Sigamos un poquito más. Amar a memar. משמד רב פפא לא לסחוף איניש כפלי לווה בישרה דדייב תרבה ובא לבישרה יחי תריצנה מדייב תרבה ובא לבישרה כרמה מפסיק מתתאה יחי מילאנה מכרמה איקה איידי דמשמשה ידע דתבחה מפתת. Y aquí acabamos para hoy. Dice a memar en nombre de Rab Papa lo siguiente, escuchen bien. Hay lo que se llama en el animal quesalim. ¿Saben qué son los quesalim? Son los flancos. Hay una parte de la carne, filetes flancos le llaman, filetes flancos, que están en los muslos, ¿sí? Encima del muslo, ¿sí? En el yerej, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Esos que salen, filete, no estamos hablando del filete, se corta, se llama filete flanco, pero es esa parte, ¿ok? Flancos. Dice a memar en nombre de Rab Papa que una persona siempre mantenga los flancos, ¿sí? En su orden, o sea, hacia arriba, y no los voltea hacia abajo tocando otra carne. ¿Por qué? Porque hay un cebo en la parte superior del flanco, que el cebo está prohibido. Y el cebo se calienta, se derrite, y si tú lo volteas hacia abajo, va a chorrear sobre una carne kasher. Entonces siempre es importante mantenerlo hacia arriba, para que no chorree. Repito, porque si lo volteas, aquí está el cebo, con el calor se derrite, y chorrea sobre la carne y le hace la carne que está abajo. Entonces siempre manténlo hacia arriba. Pregunta la Gemara, bueno, pero un segundo, listo, no lo voltees, pero si lo mantienes hacia arriba también el cebo ahí se derrite y va, no hacia otro pedazo, pero va para el filete flanco, para la parte del flanco, sí, el mismo pedazo de carne, ¿sí? Dice la Gemara, y va a prohibir el flanco. Entonces, ¿qué tal yo? Listo, entiendo que no lo puedes voltear, pero también dejarlo así no puedes dejarlo, porque se te va para ese mismo pedazo. Dice, no hay problema, porque hay un crumo, una membrana entre el cebo y la carne esa. Y esa membrana causa que esa membrana absorbe el cebo, pero ya no deja que la carne la absorba. Eso es como un magén, ¿cómo se dice magén? Una protección, ¿sí? Dice la Gemara, si es así, pues también si lo volteas, no debería haber problema, porque esa membrana está abajo, o sea, entre ese pedazo de carne y el cebo, y también hay una membrana delgadita arriba del cebo. Entonces también si lo volteas, se derrite, pero ¿qué es lo que lo va a observar? La membrana superior, ¿sí? Dice la Gemara, como es una membrana delgadita, el tabaj, el carnicero, cuando mueve la para acá y para allá, se revienta, se rompe, ¿sí? Y como se rompe, ya no hay algo que interfiera, que bloquee, que proteja. Entonces ya esa membrana no absorbe. ¿Y a dónde va a caer el cebo si lo volteas? A la carne. Y va a darle atrif la carne de abajo. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.